Descubierto el secreto escalofriante de Cleopatra, la estratega maldita que aterrorizó a Roma, la oscuridad podría engullir cualquier atisbo de luz, como en aquellas noches en que Javier trabajaba en la escuela abandonada. El aire era frío y enrarecido, lleno de ecos de risas que ahora parecían burlarse de su soledad. Mientras barría el suelo cubierto de polvo y sombras, pensaba en su pequeña Sofía, su razón de ser. Pero esa noche, la inquietud se convirtió en algo más, un escalofrío recorrió su espalda cuando, de repente, un ruido sordo resonó en uno de los pasillos oscuros. Su corazón latía con fuerza, y el sudor frío se asomó en su frente. La escuela, esa vez, parecía viva, los rumores sobre doña Elena, su vecina anciana, llenaban el aire. La mujer hablaba sola, hacía rituales extraños cada luna llena. Aquellos murmullos de desapariciones resonaban con fuerza entre los pocos vecinos. Cada rincón del barrio estaba dominado por un miedo palpable, un terror que ofrecía una sensación de asfixia en el pecho. Javier sabía que cada niño que desaparecía era otra soga atada a su nuca. Cuando doña Elena apareció de la nada aquel día, con una risa tétrica que helaba la sangre, él sintió como su estómago se tensaba. Era como si fuera la sombra misma que acechaba su vida. Mientras continuaba trabajando, Javier descubrió símbolos grabados en las paredes. Estaban allí, retorcidos y oscuros, conectados a algo que su mente no podía alcanzar del todo. La desorientación hizo que intentara ignorarlos, pero la idea de que su comunidad se desmoronaba, olvidando los lazos que los unían, era una sombra que lo seguía. El miedo se convirtió en desesperación, sus pensamientos corrían a 1000 por hora, recordándole la historia de Cleopatra, la gran manipuladora que había imbuido miedo en Roma. ¿Acaso ella había regresado en forma de su vecina anciana? ¿Era esto lo que le pasaba a su barrio? Una voz en su interior le decía que debía proteger a Sofía a toda costa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón acelerado, Javier se enfrentó a doña Elena. Se encontró a sí mismo frente a ella, un ocaso que parecía prometer más sombras que luz. La anciana sonrió, una mueca que resonaba con ecos de secretos. Su mirada, intensa y penetrante, hizo temblar hasta el último nervio de Javier. ¿Qué sabía realmente? El terror se cernía sobre su mente, mientras Sofía jugaba despreocupada en el patio, ajena a los peligros que acechaban. La conexión con ese oscuro hechizo ancestral y la historia de Cleopatra se enredaban en su mente, cada respuesta solo provocando más confusión. De pronto, la sonrisa de doña Elena se despertó, como si en ella habitara un mundo al que Javier no podía acceder. ¿Qué secretos escondía la anciana y a qué precio tendría que enfrentarse para descubrir la verdad? La noche se volvió más oscura, y Javier sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada segundo contaba, y el eco de su nombre resonaba en el viento, como un grito ahogado. El verdadero horror apenas comenzaba a revelarse y la necesidad de actuar se convertía en una sombra que lo perseguía. ¿Podría salvar a Sofía antes de que la oscuridad se apoderara por completo? La risa de doña Elena resonó en la penumbra como un eco lejano que parecía rebotar en cada esquina de la escuela. Javier sintió un nudo en el estómago mientras la anciana se acercaba, como si una aura oscura la envolviera, dándole un toque espectral. Era como si las sombras se arrastraran detrás de ella, buscando alcanzar a los que totalizaban su miserable existencia. Sus ojos, marcados por la experiencia y algo más, centelleaban con una condición que no podía entender. ¿Te preocupa, Javier? La voz rasposa de la anciana hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. La oscuridad tiene 1000 rostros, y algunos son más familiares de lo que crees. La angustia latía en su pecho, como un tambor frenético, recordándole que su única prioridad era proteger a su pequeña. Miró a Sofía nuevamente, jugando inocente en el patio, con su risa despreocupada ahogando los gritos del terror que lo rodeaba. No hay nada que necesite saber, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. La bruja olfateaba su miedo, lo sentía resonando en el aire, haciéndolo más evidente. Ella dio un paso más cerca, y la luz escasa la envolvió como una nube espesa.
Javier, atrapado entre el deseo de correr y la necesidad de mantenerse firme, solo podía mirar hacia su hija. De repente, el sonido de risas infantiles se apagó, dejando un vacío que resonaba con un silencio aterrador. Sofía dejó de jugar, su expresión cambiando abruptamente, como si hubiera percibido algo más. Sus ojos grandes miraron a su padre, buscando respuestas que no podía ofrecer. La conexión entre ellos se sentía tensa, como un hilo delgado, susceptible de romperse en cualquier momento. ¿Ves, Javier? La inocencia tiene precio. La voz de doña Elena se volvió más suave y seductora, invitándolo a ceder a su influencia. Pueden ser solo viejas historias, pero una buena lección se repite. La realidad es que hay fuerzas más allá de nuestros sueños, y lo que alguna vez fue un rey, hoy es un eco. ¿No quieres saber qué más puedes perder? Un sudor frío se formó en su frente mientras la anciana hablaba. Javier sintió cómo su mente tambaleaba entre la lógica y la locura. Recordó las historias de los vecinos sobre niños que habían desaparecido, devorados por la oscuridad misma que era doña Elena. Reflexionó si la verdadera amenaza era ella, o si había algo más en la sombra que se le escapaba. Con un grito desgarrador, Sofía rompió el embrujo. «Papá, ven». Fue un llamado, puro, cargado de un miedo que hacía eco en su pecho. Javier se giró rápidamente, pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera. La pequeña no estaba sola, una figura oscura, envolvente y etérea, había emergido de entre las sombras del patio, deslizándose hacia ella. Era como si la noche hubiera decidido cobrar vida, reclamando a su inocente hija. No Sofía. La desesperación se encendió en su pecho, impulsándolo hacia adelante. Javier sabía que no podía perder a su hija como habían hecho otros. La noción de simplemente observarlo pertenecía a un mundo distante. Con pasos firmes, se lanzó en dirección a la figura oscura, la ira y el miedo alimentando su determinación. Empezó a correr, arrastrando sus pies en un intento de salvar a su pequeña, mientras la risa de doña Elena resonaba a sus espaldas, como un murmullo de plagas. El aire se volvió denso y caliente, lo que dificultaba su respiración y agudizaba las sombras a su alrededor. ¿Sería capaz de rescatarla antes de que la oscuridad se la tragara, o sería él quien caería en esta noche maldita, atrapado para siempre en el mismo destino que los otros? Mientras se acercaba a Sofía, la figura abandonó su forma, revelándose como una proyección de lo que había sido un niño perdido, una mueca de lo que los suaves ecos de la risa infantil podían convertirse. Su rostro se distorsionó en una mueca macabra, un recordatorio de todas las almas que la oscuridad había reclamado. La noche se cerró a su alrededor, y la desesperación lo invadió. Aterrorizado, Javier extendió su mano hacia Sofía, pero la sombra de la figura se abalanzó hacia ella. Todo se preparaba para un desenlace espantoso. ¿Podría descubrir lo que realmente acechaba en la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? Su vida, y la de su hija, pendía de un hilo mientras la risa espectral de doña Elena retumbaba en sus oídos, convirtiéndose en un eco atroz de advertencia. Javier sintió que cada pulso de su corazón retumbaba en sus oídos, mientras la figura oscura se abalanzaba, lamiendo con su sombra la fragilidad de su pequeña. «Sofía», gritó, como si su voz pudiera cortar la neblina que la rodeaba. En su mente, las imágenes de niños desapareciendo cobraban vida, guiándolo hacia una horrorosa reflexión. ¿Estaba su hija destinada a ser otro eco perdido en la oscuridad? La figura se detuvo a pocos pasos de Sofía, sus ojos vacíos y brillantes la observaban con una atracción casi hipnótica. No era solo un niño perdido, era un vestigio del dolor, un amigo de la tristeza. Javier se detuvo, paralizado por el terror y la angustia. «¿Qué es lo que quieres?», gritó al aire, dirigiéndose a la figura, pero su voz resonó en un abismo. Sin respuesta, el viento parecía burlarse de él, haciéndolo sentir que corría en círculos en su propia mente. «Sofía, corre hacia mí». La orden estalló de su boca, y sus palabras rompieron el hechizo sobre la niña. Con un grito, ella dio un paso atrás, pero fue lo suficientemente largo como para que la sombra se moviera. El silencio se hizo denso, y la risa de doña Elena se desvaneció en un murmullo escalofriante, como si la vieja bruja estuviera disfrutando del espectáculo. Javier avanzó, el suelo crujía bajo sus pies, la tierra parecía reclamarlo. Una chispa de esperanza iluminó su ser. «No te acerques, Sofía. Regresa a mí». Por un instante, la figura se detuvo, la mueca macabra en su rostro se congeló en una expresión de confusión, como si no pudiera decidirse entre la añoranza y la sombra. Javier se abalanzó hacia adelante, dispuesto a arrebatar a su hija de las garras del horror.
Pero cuando estaba a punto de alcanzarla, la sombra se retorció y se transformó nuevamente, envolviéndose como una serpiente voraz. No. La desesperación retumbaba en su pecho. Era como si cada palabra que susurraba doña Elena resonara dentro de él, como un eco responsable del horror que se desarrollaba. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era física, sino una lucha contra el miedo que crecía en su mente. De repente, Sofía, mirando a la sombra, pronunció palabras que helaron la sangre de su padre: no tengo miedo. Ese grito, su alabanza de inocencia, pareció chocar con la oscuridad. La figura se detuvo, vacilando, como si la fe de la niña pudiera desdibujar su esencia. Con cada segundo que pasaba, Javier dio un paso más, aferrándose a esa luz interna que parecía brillar en su hija. Agárrate de mi mano, Sofía. Por favor. Sin embargo, la sombra tomó aliento. Con un giro rápido, se movió hacia Javier como una tormenta. Y antes de que él pudiera reaccionar, el horror se desató. Un viento helado lo envolvió, y doña Elena apareció a su lado, sonriendo, sus ojos centelleando con una locura perturbadora. ¿Te has preguntado, Javier, qué sucede con un alma que pierde su inocencia? Su voz era suave, pero el aire a su alrededor se cargaba de un peso abrumador, como si el tiempo y el espacio se compactaran en su risa retumbante. Javier se sintió atrapado. Ya no podía distinguir entre su propia desesperación y los ecos del miedo, que parecían cobrar vida a su alrededor. Miró a su hija, ella, firme a su lado, como una pequeña guerrera enfrentando a un dragón, pero él había visto lo que la oscuridad podía hacer. No, esto no terminará aquí, gritó, y en ese instante, todos los ecos de la risa infantil resurgieron, oponiéndose a la maldición de la anciana, pero su grito fue ahogado por un nuevo sonido, un murmullo creciente que parecía emanar de las sombras mismas. La tierra comenzó a temblar, y el entorno se desvanecía, como si la misma escuela quisiese tragárselos. Las paredes se desmoronaban, y formas espectrales emergían del suelo, gritando y suplicando. Sofía, ven. La desesperación lo empujó hacia adelante, pero la pregunta que lo atormentaba se hizo notar como un eco aterrador: ¿podría liberarla de esta prisión de oscuridad, o estaba destinada a ceder ante el miedo? Justo cuando podría tocar su mano, un grito desgarrador llenó el aire: papá. Pero esta vez, no solo era Sofía, eran las voces de todos los niños perdidos. ¿Qué haría él para salvar a su hija? Mientras la oscuridad empezaba a apuntar hacia un futuro incierto, el abismo ante él se abrió, listo para consumirlos, y Javier se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Con el terror acechando a su alrededor, la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. ¿Qué secretos de doña Elena se revelarán en la penumbra, y cuántas almas más tendría que enfrentar para escapar? El suelo tembló con fuerza, y Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las sombras giraban alrededor de ellos como una danza macabra, arrastrando ecos del pasado que hicieron que el aire se volviera irrespirable. No. No, repetía en un susurro, presenciando cómo la oscuridad comenzaba a alargarse, estirándose hacia su pequeña como un tentáculo hambriento. La risa de doña Elena resonaba como un eco siniestro, mezclándose con los gritos lejanos de los niños que en su mente se convertían en un coro perturbador. Javier cerró los ojos, intentando encontrar la calma en medio del caos. La figura sombría de Sofía parecía estar atrapada entre dos mundos. Papá, su voz vibraba con un terror profundo y Javier se sintió como un náufrago en un océano de pánico. Fue entonces cuando un destello de valentía lo iluminó. Sofía. Confía en mí, gritó, sintiendo que su voz era un ancla en medio de la tormenta. No te soltaré. Los gritos de los niños perdidos se intensificaron, y las sombras comenzaron a agolparse más cerca, formando un muro aterrador. Doña Elena se acercó un paso más. ¿Acaso no entiendes, Javier? Ellos no pueden salir, nunca podrán. Te advierto, su inocencia se ha desvanecido en la oscuridad, y la tuya está a punto de hacerlo también. No, no es cierto. Javier dejó escapar, mientras la desesperación se desbordaba. Miró a su hija y vio su pequeña figura tambaleándose, sus ojos aún fijos en él, llenos de confianza. Sofía, por favor. La lucha interna entre la esperanza y el terror amenazaba con aplastarlo, y en ese momento, la sombra tomó forma, transformándose en una figura que había visto antes en las pesadillas de su infancia. Un niño con la piel pálida, cuyos labios se curvaban en una extraña sonrisa. ¿Qué pasaría si te dijera que esto es solo el principio, Javier? Su voz era como un susurro de viento helado. La oscuridad te necesita, al igual que a tu hija. Las almas se alimentan de miedos.
¿Estás listo para ceder? Javier sintió que el aire se le escapaba, su mente aterrorizada buscaba una salida. Él nunca había creído en cuentos de hadas ni en demonios, siempre había sido un pragmático. Pero ahora, rodeado por la noche, las viejas leyendas lo atormentaban. Tensó los músculos y reunió todas sus fuerzas. Nunca, exclamó, como si esas palabras pudieran romper el hechizo, las sombras comenzaron a vibrar al unísono, como si su grito hubiera creado una onda, provocando que el niño se desvaneciera en la penumbra. Pero la figura de doña Elena se mantuvo firme, su sonrisa se amplió con una malicia palpable. ¿Qué te hace pensar que tu amor podrá derrotarnos? Cuanto más luchas, más difícil será para ti salvarla. Sofía, en un acto de pura valentía y confianza, avanzó hacia su padre. Papá, siempre estaré contigo. Nunca te dejaré. Y mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, Javier sintió una oleada de poder fluir a través de él. El suelo comenzó a agrietarse, y una luz tenue comenzó a emanar de la pequeña, justo en el instante en que las voces de los niños resonaron, más claras y presentes que antes, creando un mantra de resistencia. Javier sintió que el mundo a su alrededor vibraba con una energía tranquilizadora, pero justo cuando parecía que podrían encontrar la salida, un grito desgarrador retumbó desde las profundidades del abismo. No escaparán tan fácilmente. Los abrazos de la oscuridad son eternos. Y así, a medida que la tierra se desmoronaba y la luz parecía querer tragar a la oscura figura, Javier supo que su batalla no había hecho más que comenzar. La sombra se expandía, y cada paso que daba la acercaba más a ellos, tomando una forma más monstruosa y aterradora. De repente, todo lo que Javier había deseado, una vida normal, una familia feliz, parecía estar al borde de desaparecer, la penumbra bailaba alrededor de ellos, y en ese instante, todo pareció sumirse en una pausa. La risa de doña Elena retumbó estruendosamente, llevándose consigo la luz que emanaba de Sofía, como un oscuro canto de sirena. ¿Listo para perderlo todo? ¿Javier? La sombra detrás de él susurró, en su interior, un grito de determinación comenzó a formar una respuesta. ¿Podría realmente enfrentar sus miedos y salvar a su hija en esta lucha infinita? La incertidumbre lo abrazaba. Mientras el caos cobraba fuerza a su alrededor, Javier tomó una decisión crucial. Un último grito desafiante, pronunciando el nombre de su hija, sonó con poder renovado, el resto del universo pareció detenerse por un momento, y una pregunta desgarradora quedó flotando en el aire. ¿Podría el amor romper la esencia de la oscuridad o sería esta la última vez que vería a Sofía? El suelo crujía bajo sus pies mientras el aire se volvía más denso con cada instante. Javier, con el corazón a 1000 por hora, buscó los ojos de su hija. En su mirada había una chispa de valentía que desafiaba a las sombras, él no podía rendirse. Sofía, no mires atrás, gritó, sintiendo como una oleada de desesperación azotaba su pecho, las sombras se retorcían a su alrededor, formando una neblina oscura que avanzaba inexorable. Los ecos de los chiquillos perdidos sonaban como susurros lejanos. Escucha a tu padre, la voz de doña Elena emergió de la oscuridad, su risa burlona resonando a través de la penumbra. Siempre estarán atrapados aquí, son parte de mí ahora. Y tú, Javier, te volverás uno de ellos. Mientras las palabras caían como cuchillos, el abismo a sus pies parecía ganar vida, susurrando secretos olvidados, palabras que hacían temblar la razón. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Debía actuar, erguido como un faro de esperanza, extendió su mano hacia Sofía. Confía en nosotros, juntos podemos derrotarla. El amor siempre gana, gritó, sus palabras resonando con algo que parecía brillar en la oscuridad. La energía alrededor de ellos empezó a vibrar, desafiando a las sombras. Doña Elena se acercó, su sombra envolviéndose como un abrazo mortal. ¿Amor? Es una ilusión creada por la inocencia. Nunca has sido lo suficientemente fuerte, Javier. ¿Por qué crees que tus miedos siguen mordiendo tu cordura? Su mirada fría parecía penetrar en el alma de Javier, llenándolo de dudas, un escalofrío de incertidumbre apretó su corazón. Las voces de los niños, ahora más claras, brotaron otra vez en su mente, llenas de risas y llantos, como un eco del dolor. Sofía. Atrajo su atención, recuerda lo que siempre decimos sobre la luz. Si luchamos, podemos mantenerla encendida. Los ojos de Sofía se iluminaron con comprensión. Siempre hay luz, papá, murmuró mientras daba un paso adelante, aferrándose a la mano de su padre. En ese instante, una chispa de luz surgió de ella, desmaterializando la sombra más cercana. Las sombras comenzaron a retroceder,
temerosas del brillo que brotaba de Sofía, Javier sintió que su pecho se aliviaba, quizás había esperanza. Pero la risa de doña Elena se intensificó, resonando como el eco de una tormenta. No puedes detener lo que está destinado. El miedo siempre estará aquí. Él es su aliado. Al girar la vista sobre su hija y el terreno que se desmoronaba a su alrededor, la desesperación echó raíces en su corazón. Sofía. No podemos dejar que la oscuridad te consuma, recordó las historias que le contaba cuando eran tiempos felices, cuando las pesadillas aún no existían. Recordar su risa le dio fuerza, no todo estaba perdido, la luz que emanaba de Sofía intensificó la batalla contra la oscuridad. Pero este resplandor comenzó a apagarse lentamente ante la creciente sombra de doña Elena. No. No permitiré que te lleve. Gritó Javier, sintiendo una sacudida en su pecho. Fue entonces cuando una imagen fugaz atravesó su mente, una antigua leyenda familiar sobre un objeto olvidado que tenía el poder de vencer a las sombras. ¿Dónde lo guardaron?, se preguntó, sintiendo la urgencia correr por sus venas. Mientras las sombras se arremolinaban más cerca, el eco de sus propios miedos se apoderó de él. Sofía. Necesitamos encontrar el amuleto de la luz. Si es cierto, puede liberar a todos aquí. La sombra de doña Elena retumbó a su alrededor, sus ojos fulgurantes con un odio profundo. No puede haber luz en este lugar, Javier. Pero sigamos, busquen el amuleto. Aún tienen tiempo antes que caiga la última sombra. Y en ese instante, una inquietante calma envolvió el caos. La tierra tembló una vez más, pero esta vez parecía un leitmotiv, un aviso. Javier y Sofía miraron a su alrededor. Se convertiría en una carrera contra el tiempo. Sin un segundo que perder, los dos se lanzaron hacia la oscuridad, impulsados por desesperación y una esperanza incierta. A medida que se hundían más en las tinieblas, una pregunta se formó en sus mentes: ¿lo lograrán antes que Sofía se convierta en parte de la sombra? Pero un murmullo nacía detrás de ellos, prometiendo respuestas aterradoras. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad mientras Javier y Sofía se adentraban más en lo desconocido. El aire se sentía helado al toque, como si los propios fantasmas de los niños perdidos pudieran estar observándolos, esperando ver el resultado de su búsqueda. La risa de doña Elena había desaparecido, pero el abismo a sus pies parecía susurrar más intensamente, como si prometiera tomar lo que quedaba de su luz. «Papá, ¿dónde está el amuleto?», preguntó Sofía con una voz tenue, aunque llena de coraje. Javier sintió como su corazón se encogía al ver el destello de miedo en los ojos de su hija. Debía encontrar una forma de calmarla. «No muy lejos, hija. Debemos seguir adelante», respondió, aunque las palabras se sintieron vacías en su boca. Mientras avanzaban, la luz de Sofía comenzó a crepitar, casi como si estuviera sintiendo el peso de la negrura que las rodeaba. «No dejes que se apague», le recordó Javier, mientras las sombras parecía que se abalanzaban sobre ellos, intentando devorarlas. Cada segundo contaba. De repente, un leve resplandor brilló en la distancia. «Allí», exclamó Javier, señalando hacia una amplia abertura en la roca. Su corazón se aceleró al pensar que quizás ahí estaba el amuleto. Sin pensarlo más, ambos corrieron hacia la luz, cada paso resonando como un tambor apremiante en la vastedad que les rodeaba. Sin embargo, la oscuridad se cerraba. Javier podía sentir cómo la sombra de doña Elena se arremolinaba más cerca, acechando en cada esquina, siempre presente, como un volátil predador. La risa burlona de la mujer parecía atravesar la oscuridad, burlándose de su esperanza y al mismo tiempo alimentando su determinación. Al llegar a la abertura, descubrieron un pequeño altar cubierto de polvo y telarañas. Al centro, un amuleto, dorado y brillante, centelleaba a la luz de Sofía. «Lo encontramos», gritó Javier, su voz resonando con un tono de triunfo cargado de terror. Se acercó con el corazón latiendo desbocado. Cuando extendió la mano para tomar el amuleto, un viento helado sopló en el lugar, y una sensación de desasosiego invadió sus cuerpos. «Cuidado, papá». Sofía gritó, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad pareció cobrar vida. La sombra de doña Elena emergió de la penumbra, como una tormenta oscura, llena de rabia y odio. ¿Creían que podían simplemente llevarse mi poder? Su voz estaba impregnada de un veneno helado. La neblina negra comenzó a danzar a su alrededor, formando una esfera peligrosa. «Este amuleto es mi legado y nadie podrá usarlo contra mí». Javier sintió que la desesperación surgía de lo más profundo de su ser. «No dejaremos que nos atrapes», gritó, levantando el amuleto hacia doña Elena. La luz que emanaba del objeto titiló,
casi como si respondiera a sus funciones, pero la sombra solo se rió. De repente, el suelo comenzó a temblar, y Javier y Sofía fueron lanzados hacia atrás. El altar se agrietó, y la oscuridad pareció filtrarse a través de las rendijas, buscando tragarlas enteras. «Sofía», gritó Javier, tratando de alcanzarla mientras el terror lo invadía. La figura de doña Elena se acercaba, su risa retumbando como una tormenta furiosa. «El tiempo se está agotando, Javier. Tu amor no puede salvarte aquí». Mientras las sombras se apoderaban de la sala, Sofía gritó con una fuerza inesperada: «Papá, el amuleto. Usa el amuleto, quizás nos salve». Pero en ese momento, los ojos de él se encontraron con los de su hija, y una decisión mordía su mente. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para salvarla, desesperado, levantó el amuleto, sintiendo que algo dentro de él resonaba. Su corazón latía frenéticamente, no solo por el miedo, sino por un destello de esperanza que aún permanecía. ¿Podría el amuleto realmente tener el poder para resistir a doña Elena? En ese instante, una sombra más oscura se deslizó rápidamente hacia ellos. «No hay salida», susurró la voz de doña Elena, como un eco distante en la eternidad. Con el corazón casi parado, Javier se preparó para la próxima acción. Sintiendo como la vida de su hija pendía de un hilo. ¿Lograría convertir su amor en el arma definitiva contra la oscuridad? La pregunta estaba rota por el caos creciente que les rodeaba. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar lo inevitable? El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, y Javier sintió como la oscuridad comenzaba a engullirlos lentamente, como si el mismo espacio estuviera dispuesto a tragarlos por completo. La risita burlona de doña Elena reverberaba en sus oídos, resonando como un macabro himno de bienvenida a su perdición. «No hay salida», repitió su voz, esta vez más fuerte, como un eco que se deslizaba entre las sombras. Javier miró a su alrededor, notando que la luz del amuleto parecía luchar por mantenerse encendida, como un destello de esperanza en medio del desespero. La esfera de sombras que se acercaba a ellos crecía, formando un abismo en el que podía sentirse la tristeza y el sufrimiento de aquellos que habían sido atrapados antes. «Papá, haz algo», gritó Sofía, estremecida. La imagen de su hija, su pequeño rostro empapado en terror, se quedaron grabadas en su mente. La falta de tiempo agredía cada segundo que pasaba. Con el amuleto en mano, Javier sintió que una fuerza desconocida emanaba de él, como si la propia historia de los niños perdidos estuviera imbuida en aquel objeto brilloso. La urgencia inflamó su corazón, y en un instante de lucidez, recordó las palabras antiguas que su abuela solía decirle sobre los amuletos. Eran no solo objetos de protección, sino también un símbolo de amor y unidad. «Sofía, toma mi mano», ordenó, aferrándose a la esencia de su amor paternal, a la única cosa que podía darles fuerzas en estos momentos de oscuridad. Sofía extendió su mano, y sus dedos se entrelazaron en un acto de unión frente al terror. La luz del amuleto comenzó a brillar intensamente, y Javier sintió que una energía cálida lo recorría, abrazándolo. Las sombras se agitaron furiosas y la figura de doña Elena se detuvo, sorprendida ante el resplandor que emanaba del amuleto. ¿Qué es esto?, su voz tembló, la seguridad que mostraba empezando a desvanecerse. «Es la fuerza de un padre protegiendo a su hija», exclamó Javier, levantando el amuleto hacia la figura sombría, como un faro de luz en la tormenta. Con cada palabra, la luz se intensificaba, resonando como una antigua melodía que hablaba de esperanza, amor y valentía. De repente, una explosión de luz estalló del amuleto, envolviendo a Javier y Sofía en una burbuja resplandeciente. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando en un coro de desesperación. Javier sintió que el poder del amor fluía a través de él, fortaleciendo su espíritu ante la oscura adversidad. «Sofía, ahora», gritó, y juntos, empujaron hacia adelante, utilizando la luz del amuleto como un escudo. La risa de doña Elena se transformó en un grito desgarrador que resonó como una tormenta al desvanecerse. Sin embargo, justo cuando creían que la pesadilla había terminado, la luz comenzó a titilar, como una vela que lucha contra el viento. Las sombras no habían desaparecido por completo, solo se habían dispersado, pero el abismo seguía ahí, ansioso por devorarlos. «No, no puede ser», murmuró Javier, sintiendo que la esperanza se desvanecía con cada latido. El altar sobre el que había estado el amuleto empezó a desmoronarse, y la oscuridad fue reorganizándose con una furia renovada. Dos ojos amarillos, como dos estrellas malignas, aparecieron en la negrura, observándolos con una intención aterradora. «Regresaré, Javier»,
Esto no ha terminado, murmuró doña Elena, su figura ahora difusa y sombría, como un susurro recordado. La sombra parecía alargarse y alzarse, adoptando formas que surcaban el aire. El suelo tembló con violencia, arrastrando a Javier y Sofía hacia un rumbo incierto. Agárrate fuerte, dijo él, sintiendo el terror apoderarse de su pecho mientras caían. La luz del amuleto dio un último destello. En ese instante crítico, un pensamiento claro cruzó por su mente, ¿y si esto era solo el principio? La oscuridad se tragó su grito, y el abismo se cerró detrás de ellos, dejando un silencio profundo que resonaba como un eco en el vacío. ¿Estarían realmente perdidos para siempre dentro de las garras de doña Elena, o aún les quedaba un rayo de esperanza que los guiara hacia una salida? La incertidumbre se instaló, mientras sus corazones latían en una desesperada sinfonía de miedo y anhelo. La caída fue interminable. Javier y Sofía se sintieron como hojas arrastradas por un vendaval oscuro, cada segundo estirándose hasta el infinito. El rugido del abismo que los devoraba resonaba en sus tímpanos, mezclándose con el eco de sus corazones que golpeaban con furia. Fue un descenso lleno de sombras y gritos lejanos, ecos de almas perdidas que habían sido tragadas antes que ellos. Finalmente, la caída dio paso a un aterrizaje brusco en un terreno suave, pero frío y húmedo. Javier se levantó de un salto, con el corazón aún latiendo a 1000 por hora. Sofía. A su alrededor, todo era oscuridad, pero podía sentir la presencia de su hija a su lado. Con manos temblorosas, la buscó y encontró su mano. Estoy aquí, papá, dijo ella, su voz apenas un susurro. La falta de luz era casi total, pero el amuleto seguía en su mano, sus destellos débiles parecían marcar el compás de la angustia que los envolvía. ¿Dónde estamos? Javier preguntó, tratando de mantener la calma. Pero su voz temblaba como una hoja en otoño. Algo en el aire le decía que no debían estar allí, que ese lugar tenía su propia, y oscura, voluntad. Unos pasos resonaron en la penumbra, suaves al principio, como un canto de advertencia. Sofía se aferró a la mano de su padre con fuerza, y aunque él intentó girar para obtener más luz del amuleto, este parpadeaba apenas, como si la gravedad del lugar lo estuviera consumiendo a él también. Papá. Sofía apretó aún más su mano. ¿Y si doña Elena nos encuentra aquí? No, no lo hará, respondió Javier, aunque sabía que su voz carecía de convicción. No lo permitirá el amuleto. Justo entonces, la oscuridad pareció cobrar vida. Desde la nada, una figura apareció, desdibujándose poco a poco, tomando forma humana. Era doña Elena. Su sonrisa era más una mueca, con sus labios estirados de una manera espeluznante. Bienvenidos a mi reino, queridos. Aquí, la esperanza es solo una ilusión. No, no estás aquí, no puedes estar aquí, gritó Javier, retrocediendo junto a Sofía. Sin embargo, al moverse, sintió el suelo bajo ellos vibrar, como si la tierra misma se estuviera riendo de su miedo. Creíste que podías escapar. Pero aquí, el tiempo y el espacio son obedientes a mi voluntad, doña Elena continuó, su voz resonando en las paredes invisibles de su prisión. Cada paso que dan, están más cerca de convertirse en otra sombra perdida. Un aire helado recorrió el lugar. Javier sintió el pánico invadir su cuerpo. La oscuridad parecía moverse, susurra sin palabras, y ahí estaba él, atrapado entre el deseo de proteger a su hija y la desesperación que lo quería consumir. ¿Qué quieres? Javier preguntó, intentando abordar la esencia de la situación, mientras su corazón latía tan fuerte que sentía que podía romperse. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque cada niño que pierdo, cada alma que devoro, aumenta mi poder, dijo doña Elena, acercándose aún más, su forma ahora casi etérea. Y tú, Javier, me has traído tu amor. Lo deseo para alimentarme de él. De repente, el amuleto brilló con una luz pulsante, como un grito desesperado que buscaba romper el hechizo. Un impulso violento recorrió a Javier, y recordó las enseñanzas de su abuela, el amor podía ser la clave. Sofía, confía en el amuleto. Nuestro amor es más fuerte que ella. La luz comenzó a expandirse, desbordando su entorno y llenando la oscuridad de vibrantes colores. Al escuchar a su padre entre la desesperación, Sofía sintió que el miedo comenzaba a disiparse. Juntos, papá. Juntos, gritó mientras el amuleto vibraba a su máxima potencia. La explosión de luz desterró la sombra de doña Elena por un momento. Pero no sin antes escuchar su voz, ahora llena de ira. Regresaré por ustedes, esto no ha terminado. La luz se expandió,
empujando a Javier y Sofía hacia un nuevo horizonte vacilante. Pero, justo antes de que todo se desvaneciera, Javier sintió que una nueva sombra se cernía sobre ellos, catando la brillante esperanza. ¿Y si en esa luz también hay un nuevo horror? Se preguntó. Mientras caían a lo desconocido, dejando atrás el mundo que conocían. ¿A dónde los llevaría esta nueva luz? La incertidumbre lo envolvía una vez más, un manto que nunca parecía abandonarlos. La luz brillaba intensamente, pero la sensación de caída se había transformado en un deslizamiento resbaladizo, como si el suelo se estuviera desmoronando bajo ellos. Javier cerró los ojos, sintiéndose como un náufrago en medio de una tormenta, incapaz de aferrarse a la realidad. A su lado, Sofía lo miraba con ojos aterrorizados, su rostro iluminado por los destellos del amuleto. De repente, un ruido ensordecedor quebró el aire, un crujido áquina a una madera desgastada. Javier abrió los ojos, solo para encontrarse en un vasto espacio oscuro, más oscuro que la noche en su ciudad. Luces parpadeantes emanaban de una esfera en el centro, como estrellas solitarias en un vasto universo. Esto es, extraño, murmuró Javier, sus sentidos alertas. Tenía la sensación de que no estaban solos. Papá, estoy asustada, Sofía murmuró, su voz temblando. Javier la abrazó con fuerza, intentando transmitirle seguridad, aunque su propia inquietud aumentaba a cada segundo. Con cada paso que daban, la luz parecía retroceder, replegándose en ese espacio oscuro. Al fondo, lo que parecía una figura se comenzaba a materializar. No era doña Elena, sino una entidad más amorfa, con formas que cambiaban continuamente, una sombra de lo que alguna vez fue humano. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz temblando. Soy solo un eco, dijo la figura, con una voz que resonaba como un canto lejano, lleno de pesar. Soy aquellas almas que buscaron poder, que cedieron su esencia por una esperanza vacía. Soy los lamentos de los que no regresaron. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No vamos a ser como ustedes, replicó, apretando el amuleto. No los dejaremos atraparnos. La forma paranormal parecía observarlos, sus ojos vacíos, inquebrantables. ¿Qué saben ustedes del sacrificio? ¿Qué tan profundo es su amor? Lo suficiente, dijo Sofía, tomando un paso al frente. El amor no se rinde, y nunca cederemos ante el miedo. La figura pareció titubear, como si esas palabras resonaran en lo más profundo de su abismo. Y entonces el aire se volvió espeso, como si la oscuridad quisiera devorar cada palabra de esperanza. Les ofrezco una oportunidad, dijo el eco, acercándose. La figura extendió una mano vacía hacia ellos. Traigan su amor y sus miedos, y podrían hallar el camino hacia la luz o convertirse en sombras. Javier sintió el impulso de retroceder. Nunca seremos sombras. Nuestro amor es más que un sacrificio. Es nuestra salvación. La figura se desvaneció, dejando atrás solo un eco en el aire, una risa retumbante que resonó en sus corazones. De pronto, la esfera de luz comenzó a vacilar, y el suelo bajo ellos tembló de nuevo, como si la oscuridad intentara asirlos de nuevo. Javier, sintiendo la proximidad del peligro, apretó la mano de su hija. Sigamos adelante, Sofía. No podemos quedarnos aquí. Con cada paso hacia la esfera, un torrente de sombras emergió a su alrededor, intentando apresarlos con tentáculos oscuros. Las voces de almas perdidas resonaban, llenas de dolor y desesperación. De pronto, Sofía comenzó a gritar, «Papá. Las sombras quieren atraparme. Agárrate de mí, bien fuerte», gritó, sintiendo cómo las sombras intentaban separarlos. La luz del amuleto pareció vibrar, pero cada vez se hacía más tenue. Mientras luchaban por avanzar, una resolución creció en el corazón de Javier. La mirada de su hija, desesperada y llena de fe, le recordaba la razón por la que estaba luchando. Sofía, juntos. Nuestro amor los detendrá. Y entonces, justo cuando creían que la oscuridad los engulliría, la luz del amuleto estalló hacia afuera, envolviéndolos en su brillante resplandor. Pero justo entonces, escucharon una risa, fuerte y retumbante. Una voz helada susurró entre la multitud de sombras, «El verdadero horror está por llegar». Aquellos que buscan la luz nunca son los mismos. La esfera pulsante comenzó a girar, una vorágine de posibilidades abriéndose ante ellos. Javier no sabía qué les esperaba, pero sabía que algo mucho peor que doña Elena estaba a punto de despertar en ellos. Estamos lejos de terminar, pensó, mirando a Sofía, quien aún mantenía su fe a su lado. ¿Cuánto tiempo podrían resistir?
¿Qué precio pagaría su amor por salir de allí? El silencio fue aplastante después de la tormenta de luces. Javier y Sofía encontraron un momento de calma, un respiro en medio del caos. El amuleto brillaba tenuemente, como si lo que quedaba de su magia dependiera del vínculo que compartían. ¿Estás bien, hija?, preguntó Javier, su voz temblando apenas. Sofía asintió, pero su pequeña cara mostraba preocupación. Las sombras parecían retirarse momentáneamente, como si estuvieran conteniendo la respiración. Pero no había tiempo para relajarse. Debemos seguir avanzando, insistió Javier, aferrándose a la mano de Sofía mientras se adentraban más en las penumbras. Cada paso que daban resonaba, como si el mismo suelo se opusiera a su avance. ¿Qué es este lugar?, murmuró Sofía, nerviosa. No lo sé, respondió su padre, sintiendo que su corazón se apretaba. Pero al mirar a su hija, el fuego de la determinación se avivó en él. Entonces, un retumbar estalló desde el fondo del abismo, y la figura amorfa reapareció ante ellos. Bienvenidos a la frontera entre la luz y la oscuridad, su voz resonaba, cargada de ecos de dolor. Pero aquí, solo uno puede prevalecer. ¿Están dispuestos a sacrificar todo por su amor? La figura parecía desvanecerse, la oscuridad alrededor de ellos pulsaba con una energía extraña, como un latido maligno. ¿Qué quieres?, preguntó Javier, su voz firme a pesar del terror que lo consumía. La respuesta está en el sacrificio. Cada pena que carguen puede convertirlos en sombras o liberarlos. Solo deben elegir. Las palabras resonaban como una advertencia, insinuando que estaban al borde de una decisión fatal. Sofía, con su valentía innata, habló con claridad: no nos asustarás. Nuestro amor nos protege. Javier sonrió a su pequeña, admirando su valentía. Esa luz interna que irradiaba era lo que los había llevado hasta aquí. La figura se detuvo, confundida por la respuesta de la niña. ¿Qué saben de la oscuridad?, preguntó, sus ojos vacíos reflejaban la desesperación de aquellos que habían sido engullidos por la sombra. Sabemos que el amor es más fuerte que el miedo, exclamó Javier, sintiendo que la fuerza brotaba de su pecho. De repente, el amuleto comenzó a brillar con fuerza, iluminando el espacio oscuro a su alrededor. Las sombras se agitaron inquietas, como si fueran criaturas asustadas ante esa luz. La figura, visiblemente consternada, retrocedió. No podéis enfrentar esta oscuridad con amor, dijo, aunque su voz comenzaba a temblar. ¿Por qué no?, desafió Sofía, estrechando la mano de su padre. El amor es nuestra mayor fortaleza. Jamás cederemos. Un torrente de luz se desbordó del amuleto, como si las palabras de la pequeña hubieran despertado un poder que todos llevaban dentro. La oscuridad comenzó a agitarse, claramente enfurecida por la energía que ambos emitían. Javier, sintiéndose revitalizado, se dirigió hacia la figura amorfa. No me importa lo que quieras, no cederé a tus miedos. Lucharemos juntos, siempre. Las luces brillaron más intensamente, y a medida que lo hacían, Javier sintió que algo se liberaba en su interior. Un calor cálido, una fuerza indescriptible que lo invadía, llevando consigo todo rastro de duda. Las sombras comenzaron a desvanecerse, las risas de los niños perdidos resonaron, llenando el aire con esperanzas olvidadas. Las sombras entonces se retiraron, haciendo retroceder a la figura hacia un oscuro rincón. No. Esto no puede ser, su voz resonó llena de desesperación. Pagaréis por esto, no lo haremos, gritaron en coro, el poder de su amor resonando en la distancia. De repente, una explosión de luz estalló, atravesando el abismo y disolviendo las sombras como si fueran brumas matutinas. Una calma envolvió el espacio mientras el eco de la figura se desvanecía en el aire. Javier y Sofía, aún temerosos, se miraron, sabiendo que habían ganado una batalla pero no la guerra. «Papá, ¿estamos realmente a salvo?», preguntó Sofía, su voz suave y un poco temerosa. «Aún tenemos que salir de aquí», respondió, decidido. «Pero esto es un buen comienzo». Con pasos firmes, decidieron avanzar hacia la luz que comenzaba a abrirse ante ellos. El amor que compartían era un escudo y una espada, no podían olvidar lo que habían enfrentado, pero sí podían seguir adelante, juntos. La luz se intensificaba, envolviéndolos en un abrazo cálido, como si el universo mismo les estuviese dando la bienvenida a casa, aunque sabían que las sombras de doña Elena aún acechaban en algún rincón del mundo. Finalmente, al cruzar un umbral brillante, sintieron la oscuridad disiparse detrás de ellos. La libertad llegó como una ráfaga de aire fresco, y la cotidianidad de su barrio se hizo evidente. «Lo hicimos, papá», sonrió Sofía. «Sí»,
lo hicimos, respondió Javier, con su pecho rebosante de orgullo y amor. Mientras la luz del día los envolvía, Javier se prometió a sí mismo que nunca permitiría que el miedo dominara su hogar. Su corazón latía con la certeza de que juntos, podrían enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. A medida que caminaban hacia la casa, un nuevo horizonte se dibujaba ante ellos, lleno de esperanza, amor y la promesa de no ceder. Pero en el aire hubo un susurro. Esto no ha terminado, resonó como una advertencia, y Javier miró hacia atrás, sintiendo que la batalla todavía podía no haber concluido. Con la mano de su hija entrelazada con la suya, siguieron avanzando, solidificando su lazo en el renacer de la luz. Hoy, al final de esta historia, el verdadero triunfo reside en cada uno de nosotros. Así que recuerda, el amor siempre será la respuesta más poderosa ante el miedo. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos apoye y podamos seguir creando más cuentos como este. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.